tardes, buen viernes para todos. Tenemos mucha información que compartir con ustedes hoy en 24 horas. Gracias por acompañarnos. ¿Recuerdan el caso de la mujer que asesinó a su esposo porque durante una década aproximadamente ella fue brutalmente golpeada por él, según sus propias declaraciones? Bueno, ahora la Fiscalía dice que el hecho no se produjo en defensa propia. Para esta magistratura, personalmente, no existe legítima defensa. Porque la persona fallecida tuvo por detrás la puñalada. Existe indicio suficiente para que el Ministerio Público presente la imputación requerida. Y tenemos que hablar también hoy de una triste noticia, de la partida del hombre de las 1000 voces. A los 73 años falleció hoy Carlitos Vera. Carlitos Vera, el hombre de las 1000 voces. Fuerte el aplauso para el señor Carlitos Vera. Para luego embocarlo y enviarlo fuera, salía el arquero en una esquina para convertirse en un gol. Y Paraguayito es más tranquilo, medio bueno, para la tranquilidad de mi pariente que me estaban escuchando, le chulé a 2, 3, encontré un pan y metí ahí. A pesar de y bueno, ya pasó lo siguiente. No le iba a ir para comita que veníamos caremita se fue a un lado ahí. Pero entonces tenía habilidad, tenía don. Como a la gente, me se conoce de la imitación y del humor a llevar. Bueno, y también esta noche en 24 horas hablamos de esto, avance peligroso. Estamos hablando de la variante Delta que ya deja un fallecido y otros importantes datos para tener en cuenta y evitar este avance. Hoy ya es Delta. Delta está aumentando en nuestro país, lentamente, pero está aumentando. Hoy quiero informar que confirmamos 49 casos nuevos de Delta. Entre estos casos de Paraná tenemos un fallecido por Delta. Es nuestro primer fallecido registrado por la variante Delta. Una persona de 40 años de Hernandaria. Y con relación a la incautación de la importante cantidad de cocaína en un depósito en la zona de Fernando de la Mora, teniendo en cuenta las diligencias que se realizaron después, como por ejemplo los allanamientos en el día de ayer y la detención de las 2 personas, ya la Fiscalía decidió imputarlos por su participación de alguna manera en un desempeño administrativo en lo que tiene que ver con este esquema de narcotráfico. Tras la detención de Bruno Ciancio y Alberto Martínez en procedimientos desarrollados en el barrio Jara y Ciudad del Este, la Fiscalía los imputó por tráfico de drogas. Los sospechosos presuntamente tenían funciones administrativas dentro del esquema que pretendía exportar droga a África y Europa respectivamente. Ciancio se encargaba del contacto aduanero, mientras que Martínez era el enlace con los proveedores de la cocaína. A través de esta incautación básicamente se pudo constatar su participación y también la del señor Alberto Martínez. En el caso de este señor sería el encargado de la obtención de la cocaína, el enlace para la obtención de la cocaína y también el encargado de la supervisión y de la supervisión respecto a la carga de las sustancias dentro de bolsas de azúcar y también de señalar cuáles eran los mecanismos específicos a los efectos de la no detección en los controles que se llevan a cabo en puerto. Las 2 últimas personas señaladas fueron imputadas. Los hechos punibles atribuidos a nivel sospecha son los de tráfico internacional de drogas, comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal en su modalidad especial de contenida en la ley de drogas y esos son los tipos legales
imputados. El lavado de dinero es un delito conexo al narcotráfico. En tal sentido, la lucha contra el lavado de activos también es función de esta unidad especializada, punto, que también es analizado por los técnicos de Gafilat. Toda investigación iniciada por la unidad de lucha contra el narcotráfico que implique una pluralidad de personas, como en este caso, necesariamente requieren una investigación patrimonial. Siempre buscamos verificar si existe algún tipo de indicio de lavado de activos proveniente del narcotráfico, ya que como fiscales antidrogas también somos competentes para corroborar este tipo de delitos. El pasado 27 de julio la policía allanó un depósito ubicado en Fernando de la Mora. Se incautaron de una suma récord de cocaína, más de 3.700 kilos de la droga. Los primeros detenidos fueron Juan José Duvini y su hijo Juan José Duvini Verdún. Iba concluyendo la primera semana de evaluación de los expertos de Gafilat. En estos momentos, los enviados de esta organización siguen su recorrido por Ciudad del Este para conocer un poquito más detalles de cómo funciona la actividad financiera, la actividad económica, la actividad comercial en la capital del Alto Paraná. En estos momentos se encuentran en dependencias de migraciones en la cabecera del Puente de la Amistad. Estas son imágenes en vivo y en directo del recorrido que están haciendo los expertos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilat. A propósito de estas horas, muchísimo movimiento vehicular, por sobre todo de vehículos pesados, en la cabecera del Puente de la Amistad. Pero decíamos que con esta actividad va concluyendo la primera semana evaluativa a Paraguay por parte de los expertos de Gafilat. Diego Marcet, funcionario de la CEPRELAT, realizó un resumen de lo que fueron estos 5 días de evaluación acerca de las 40 recomendaciones que dio a Paraguay el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana para mejorar el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Según Marcet, las fuentes oficiales que expusieron hasta ahora, evacuaron las consultas de los rigurosos técnicos del Gafilat, que hoy viernes, repetimos, en estos momentos se encuentran. Toda la jornada de hoy estuvieron desarrollando actividades en la capital del Alto Paraná, porque hay que recordar que la Triple Frontera es considerada de muchísima importancia en la lucha contra el crimen organizado. Vamos a escuchar lo que decía Diego Marcet, funcionario de CEPRELAT. Lo bueno que podemos afirmar es que hay una dinámica muy interactiva con los evaluadores, ¿verdad? Hay mucha fluidez, eso es algo positivo porque hay requerimientos documentales, hay preguntas y repreguntas, hay reuniones complementarias. Eso permite mostrar que hay un interés importante en todas las respuestas, ¿verdad? Particularmente creemos que eso evidencia que cada institución está tratando de mostrar sus mejores resultados. Entonces, por supuesto, con las observaciones y hallazgos que pueden haber, que toda evaluación mutua tiene, todos los países tienen observaciones, está dentro de lo que estaba planificado, ¿verdad? Y definitivamente es un tema muy relevante, ¿verdad? Desde el momento que los evaluadores piden ir allá, es un eje importante de la evaluación en sí. Nosotros creemos que al ser los responsables de la misma zona quienes van a defender y exponer su trabajo, se va a poder reflejar la realidad de lo que representa la zona, ¿verdad? Porque muchas veces hay cuestiones que hay que entender lo que es una zona como Triple Frontera, lo que es el componente Brasil, Argentina, Paraguay y la dinámica del comercio de esa zona, y quién mejor que las personas que trabajan día ahí para explicar el contexto de Ciudad del Este. Así que nos parece positivo que los evaluadores hayan tomado la decisión de ir ahí. Y en esta última parte de las declaraciones de Diego Marcet ya habrán notado ustedes por qué tanta relevancia, por qué tanto interés de los expertos de Gafilat en conocer un poquito más cómo funciona la actividad comercial, la actividad financiera, la actividad económica en la capital del Alto Paraná. Estuvieron reunidos con fiscales, con jueces de la zona. Igualmente estuvieron recorriendo los distintos puntos fronterizos, los puestos de control ahí en la zona de Ciudad del Este. Estuvieron ya mirando un poquito lo que fue, cómo funciona aduanas en la cabecera del Puente de la Amistad, la zona de puertos igualmente, como así también ahora, habrán visto ustedes también, están verificando el funcionamiento del sistema migratorio en la cabecera del Puente de la Amistad. Muchos controles. ¿Coincidencia o no?
con la presencia de los expertos de Gafilar, intensos controles a vehículos que entran y salen de territorio paraguayo. Y a propósito, vean ustedes el lado derecho de su pantalla, intenso movimiento de vehículos pesados que están saliendo de nuestro país para ingresar a territorio brasileño y por supuesto también muchísimos vehículos menores ingresando a nuestro territorio. ¿Cuándo termina esta visita de los técnicos, de los expertos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana? El próximo 3 de septiembre termina la evaluación que denominan in situ en el país, en Paraguay. ¿Cuándo se presentan las primeras conclusiones? Ese mismo día, ese mismo 3 de septiembre, los enviados de Gafilar ya van a presentar una primera conclusión. Y luego de unas 3 semanas más o menos, estará listo el borrador de la conclusión final, que será luego analizado con los expertos de los 17 países que forman parte de Gafilar. ¿Y cuándo sabremos si Paraguay entra o no a la temida lista gris? Más o menos en junio del 2022 sabremos con exactitud si pasamos o no esta dura prueba. A mediados del próximo año sabremos entonces la suerte de Paraguay en cuanto a la lista gris, que ustedes ya saben, si es que entramos en esa famosa lista, por supuesto, numerosas repercusiones negativas para el sistema financiero y económico de Paraguay. De este asalto que ocurrió en el departamento de Itapúa, porque ingresaron hasta la casa de personas con muchísima violencia, varios asaltantes que se llevaron dinero en efectivo, un vehículo y también armas de fuego. Los propietarios de la vivienda fueron golpeados. El asalto tipo comando se registró en una vivienda ubicada en la colonia Independencia de General Artigas. Los responsables fueron 5 asaltantes fuertemente armados y encapuchados y rompieron la tranquilidad de una familia. Los autores fueron en todo momento violentos, aplicaron todo tipo de golpes a las víctimas, a quienes redujeron para exigir la entrega de dinero en efectivo. El hecho ocurrió en la jurisdicción de la comisaría octava, General Artigas, ocurrido el día de ayer a las 17:50 horas en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Independencia de esa localidad, donde resultaron víctimas el señor Teodulo Mesa Garcete, paraguayo, casado, mayor de edad, y su señora esposa Esilda Roja de Mesa, paraguaya, casada, mayor de edad. El atraco duró varios minutos. Los bandidos se llevaron 1 millón de guaraníes, armas de fuego, celulares y este automóvil de la familia. Sí, efectivamente, 5 personas de género masculino, encapuchados y armas de fuego en mano, presumiblemente revólver tenían, y quienes se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo Premio, cuyos más datos se desconocen. ¿Ellos interceptaron a la familia en la propia casa, por ejemplo? Sí, efectivamente, según manifestaron, las víctimas se encontraban en su domicilio. Momento dado llegaron estos sindicados, en posterior lo intimidaron, así también golpearon al señor Teodulo en la parte de la cabeza con la culata del revólver y también a su esposa. Posterior se apoderaron del dinero y así también del vehículo y se dieron a la fuga. Tras el asalto se realizaron fuertes rastrillajes, sin embargo nada se sabe de los asaltantes. Sí, efectivamente, sí, personal de criminalística acudieron en el lugar, sí también acudió en el lugar personal de investigaciones para el procedimiento de rigor. Las víctimas pasaron los peores momentos de sus vidas tras este nuevo asalto a mano armada que rompió con toda la tranquilidad de la zona. Bueno,
mucha atención con esto porque hoy Salud Pública dio a conocer una información bastante preocupante y es que la variante Delta se está propagando lentamente en nuestro territorio. Y esto nos debe llamar la atención porque si bien los pacientes nuevos, que son 49, están en perfectas condiciones, sin complicaciones en estos momentos, uno de ellos lastimosamente falleció y un dato no menor es que no tenía ni siquiera la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles en nuestro territorio. Escuchemos la alerta que se lanza hasta el momento acerca de la diseminación de la variante Delta en Paraguay. Hoy ya es Delta. Delta está aumentando en nuestro país, lentamente, pero está aumentando. ¿Sí? Entonces, dentro de este marco, quiero también comentarles que tenemos nuevos casos de Delta. Recordarán que la semana pasada nos quedamos con 34 en total. Hoy quiero informar que confirmamos 49 casos nuevos de Delta, sumando 83. ¿Sí? 18 de ellos están en Asunción, son de diferentes barrios prácticamente. En Central hay 17. En Alto Paraná encontramos 7. Recordarán que nos llamaba la atención que en Alto Paraná no teníamos Delta, pero después de haber procesado un volumen importante de muestras de personas bajo sospecha, ya sea por la gravedad, ya sea porque estaban vacunadas, ya sea porque eran de viajeros, y una cuota también que se toma, salieron 7 positivos de Alto Paraná. Entre estos casos de Paraná tenemos un fallecido por Delta, es nuestro primer fallecido registrado por la variante Delta, una persona de 40 años de Hernandarias, no tenía ninguna de las vacunas, eso nos llama mucho la atención, con 40 años, había fallecido creo que el 16 de agosto, o sea ya debería haber tenido una o las 2 dosis, es de Hernandarias. Bueno, también Vigilancia de la Salud lanza una alerta muy importante porque no todo es COVID en Paraguay. Una afirmación repetida por mucha gente. ¿Y en qué sentido dice este mensaje Vigilancia? En el sentido de que hay vacunas disponibles para otros tipos de virus y la población debe seguir con la inmunización a todas las personas a quienes van dirigidas estas vacunas. El mes de agosto fue un mes de segundas dosis, pero también en estos pocos días de agosto que nos quedan y quizás la primera semana de septiembre, quiero empujar a que la gente también se vacune con el esquema regular de vacuna. En la región tenemos todavía casos de sarampión. Ustedes recordarán que antes del COVID, antes hablábamos de dengue, el riesgo de sarampión, más de miles de casos en San Pablo, en Río de Janeiro. Nosotros hace 22 años ya ahora, que no tenemos sarampión en el Paraguay. Y en los últimos meses, o por lo menos de finales del año pasado y principios de este, siguen habiendo casos de sarampión en San Paulo, principalmente en niños. Nosotros tenemos las fronteras abiertas con el Brasil, hay un flujo muy importante, así que no descuidemos la vacunación del sarampión y de todas las otras enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? Hemos visto un descenso en las coberturas de las otras vacunas, todo parece que es COVID y nos estamos olvidando de las otras vacunas, así que es un momento también de ponerse al día con la vacunación, principalmente los niños pequeños, esa primera dosis de sarampión al año o la segunda dosis después de los 4 años, ¿verdad? No importa si el niño tiene 6, 7 años y no se puso, no es que empieza de cero, que se ponga. Exactamente, importantísimo seguir con la campaña para las otras enfermedades. Bueno, en cuanto a vacunación contra COVID, hoy el doctor Héctor Castro daba unas cifras muy interesantes acerca de cómo estamos avanzando como país en la cantidad de inmunizados. Y quiero que presten mucha atención en el siguiente número. La población mayor a 20 años incluye en total a este número de personas, 4.500.000 personas. De este número total de población mayor a 20 años, ya se vacunaron 2.200.000 personas. Esto habla de que casi la mitad de la población meta ya recibió por lo menos una dosis. Y de esta gente que recibió una dosis, estaba con la dosis completa, con el esquema completo, un 73%. Son cifras bastante alentadoras, pero ojo, todavía queda un porcentaje muy importante, 52% de la población con respecto a este total, que todavía no recibió ni siquiera una dosis. El plan es seguir con la inmunización y llegar a un 80% del público meta, por lo menos para diciembre
del año 2021. Otro dato muy importante que decía hoy el doctor Castro es que un grupo vulnerable, el de los enfermos crónicos, también está inmunizado en más del 80%. Aquí hay una estimación en cuanto a los inscriptos de 60.183. Se vacunaron ya 52.680, que representa el 88% de personas que tienen un factor de riesgo en este grupo de edad. Una cifra también muy importante en cuanto al impacto que puede ocasionar esta intervención farmacológica que son las vacunas. Y fíjense quiénes de ellas ya tienen 2 dosis. El 82% de ellas ya tienen 2 dosis. También el acompañamiento se ve en estas cifras, o sea, hay un alto cumplimiento de la segunda dosis. Si vamos con las embarazadas, en las embarazadas tenemos que caminar aún más. Está estimada la población de embarazadas con 20 semanas y más, alrededor de 50.000 de ellas están ya con primera dosis, un 35%, esto es una estimación. Y las mujeres embarazadas que tienen 2 dosis está alrededor del 60%, en este caso 64%. Y el último punto, personal de salud. De la población inscripta, personal de salud, ustedes ven que el 92% ya tiene una dosis. Bueno, ¿cómo sigue la vacunación para la próxima semana? La próxima semana va a ser la última de aplicación de segundas dosis. Así que mucha atención con esto. Señala este calendario, todas las personas que recibieron su primera dosis de Sputnik hasta el 26 de mayo deben acudir a partir de este lunes. AstraZeneca hasta el 15 de julio deben acudir a partir también de este lunes. Moderna hasta el 31 de julio, esto se amplía porque era hasta la mitad de julio. Y finalmente la Pfizer, todos los que recibieron sus primeras dosis van a recibir los rezagados a partir de este lunes, según terminación de número de cédula. Bueno, la gente que se vacunó en el exterior y debe completar su esquema, bueno, vamos a la siguiente placa para ver que también se suman los que se vacunaron con AstraZeneca y Moderna en el exterior, y esto obviamente estando registrados en la página web de Salud Pública y con su registro validado para poder recibir su segunda dosis. Pero ustedes se preguntarán, si la semana que viene es la última semana de segundas dosis, ¿qué pasa después? Bueno, probablemente se reanude la aplicación de primeras dosis con más vacunas y según la cantidad que estemos recibiendo. Es una muy buena noticia porque finalmente todo ese 50% de población meta que todavía no recibió ninguna vacuna lo podrá hacer a partir del mes de septiembre. Culminando con esto del mes de las segundas dosis y la confirmación de la llegada de nuevas dosis en una cantidad importante, se estima ya para esta semana que estamos iniciando. Con eso nosotros vamos a reactivar probablemente en la próxima semana. La fecha es lo que todavía no podemos precisar, pero sí vamos a reactivar primeras dosis desde la semana que inicia el 6 de septiembre en adelante. La fecha aún no lo sabemos. Ok, perfecto. ¿Qué vacuna sería y cuántas dosis estarían llegando? Bueno, vamos a tener llegada de Sputnik, componente 1, de Moderna, también la provisión de Pfizer, y lo que queda pendiente también es lo de AstraZeneca de la donación de España. Entonces con eso vamos a tener una cantidad importante otra vez para reiniciar lo de las primeras dosis. Sí, justamente con relación a Moderna y Pfizer, doctor, ¿cuándo se estaría reactivando vacunación para embarazadas? Porque hay muchas que están ya con las semanas de gestación, digamos, pertinentes y no pueden vacunarse. Sí, la próxima semana, o sea, de la semana que arranca el 6 de septiembre en adelante, ahí vamos a reactivar. Vamos a dejar brevemente este tema que tiene que ver con las vacunas, el coronavirus, porque hay otra pandemia que nos asusta y es un peligro constante, la inseguridad. Alexis Aveiro ya tiene la información en vivo y en directo desde Ñemby. Buenas noches. Hola Carlos, hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, el saludo a ustedes, a los televidentes. Estamos en el barrio Cerrito, anteriormente Pacholí, de la ciudad de Ñemby, y rápidamente compartimos con ustedes las imágenes del circuito cerrado del momento en el cual una mujer es atacada por motoasaltantes. Lo grave del caso es que ella estaba acompañada de su criatura, un niño que andaba en bicicleta, inclusive previamente había frenado
retoma la marcha y a la par de su madre giran en esta esquina, que ya vemos en imágenes, que es Piribebuy y San Francisco. Caminan unos 50 metros aproximadamente y ya a partir de ahí aparecen en escena estos delincuentes motorizados a punta de arma de fuego, intimaron a la mujer a que entregara todas sus pertenencias, y solo para que puedan notar el tema relacionado a la inseguridad y cómo tiene que vivir la gente en zonas en donde lastimosamente va ganando terreno la delincuencia. Por ejemplo, esta casa con cercos de seguridad electrificados, rejas altas, murallones y posteriormente también murallones con estos cercos de seguridad. Reflejo de que la gente lastimosamente vive con miedo de los sospechosos que pululan por este sector. Doña Aideva es vecina de esta mujer que fue atacada. De un tiempo a esta parte del barrio, Cerrito se volvió muy inseguro, señora. Así mismo es, totalmente inseguro. Tenemos que muy temprano encerrarnos todo en la casa. Y tempranito, a las 7 de la tarde, no hay ni niños por la calle. No, nadie, ni de día, casi la gente no sale por la inseguridad que hay. Y lastimosamente esa es nuestra situación. No sé, encarcelado en su propia casa. Así mismo, lastimosamente. Ya lejos quedó esa imagen de los vecinos sentados en la vereda. No hace frío hoy, uno bien podría tener esa imagen, pero acá es difícil por la inseguridad. Sí, así exactamente. No podemos sentarnos en la vereda porque ustedes mismos saben cómo la gente al pasar te sacan el teléfono, cualquier cosa que tenga a la mano, o te sacan, te piden dinero y cosas así. Es terrible la situación que vivimos en nuestro barrio. Es un barrio donde veo que hay mucho movimiento de vehículos por la alternativa en la calle. Pero acá es como que está un poco oscuro, dejado, baldío, o sea, contribuye también a que este sector sea inseguro. Sí, exactamente, así es. Y hay mucho predio baldío, sucio, que los dueños no vienen a limpiar, y eso también ayuda a los malvivientes a estar por ahí cerca, sin que le veamos. En el caso específico de esta chica que es su vecina, la víctima, ¿qué le sacaron estos delincuentes? Y le sacó muchas cosas, porque estaba yendo a su trabajo, tenía todos los documentos, los documentos de su hijo, y por la gracia de Dios, su teléfono tenía en su bolsillo, por eso eso se le quedó. Pero los documentos perdieron todo y no sé qué más, que medio lleno se iba a su mochila. O sea, lo que más de valor tenía era el teléfono, por suerte, ¿sí? Algo de dinero en la cartera. Sí, llevaba su platita, creo que iba a hacer alguna compra y se quedó sin el pasaje ni nada. Tuvo que ir a pedir para su pasaje para ir a su trabajo ella. Todas las casas acá con cámaras de seguridad por esta situación, ¿no? Exactamente, así mismo es. Casi todo está así porque demasiada inseguridad. Al chico no le hicieron nada, se asustó. Gracias a Dios, pero quedó muy choqueado está el nene. Se asustó muchísimo. A la joven la apuntaron con arma o con cuchillo. La verdad no sé, no quiero mentir, pero le agarró y le estironeó todo mal, casi se le cayó toda la otra cosa que tenía a la mano, y le sacó la mochila y se corrieron. Pero cayó un pedazo, un repuesto, un documento y quedó también esto de la motocicleta, ¿sí? Creo que es de la motocicleta. Sí, la famosa 150, cobrador que le dicen que es muy utilizada. Sí, exactamente así le dicen. Y eso es lo que encontramos acá en la calle, que... Pareciera ser esa misma, porque coincide con el color de la moto. No, la moto es azul. Azules, sí. Azul era la moto. Y bueno, clama entonces que los agentes de la policía, 55 Vista Alegre, la jurisdicción. Sí, es de 55, es lo que está más cerca de nosotros. Hay mayor presencia acá. Y debería de ser porque, como te digo, vivimos en zozobra constantemente, de día, de noche, tenemos que estar cuidando. No podemos patrullera, pero allá es más hacia abajo hay mucho comercio, muchos locales, asfalto y ni ahí llegan. No llegan a ningún lado. Ahí hay una pequeña pizzería que nada, ahí tiene luz, creo que ellos pusieron. Pero la ANDE, gracias. No tiene idea. Es que pongas acá el foco que solucione ese problema porque está oscurísimo. Se solía prender, pero ahora también se apagó ese. La ANDE.
No, ese nosotros mandamos poner. Sí, pero la ANDE tiene que venir a cambiar el foco. Sí, debería. Lastimosamente no viene. Uno que falte ya deja a oscuras toda la... Totalmente, así mismo es. Gracias, doña. Bueno, de nada. Seguridad, Carlos, Mercedes, Juan, Aníbal, es el clamor de los pobladores de este barrio. Hablamos de Cerrito, Ñemby, porque ese que vemos en imágenes es solo uno de los tantos que se van produciendo a diario en este sector. Totalmente de acuerdo, Alexis, es un clamor no solamente de este barrio populoso de Ñemby, sino de todo el país, donde pululan este tipo de delincuentes motorizados, poniendo en peligro permanentemente la vida de sus víctimas de turno. Alexis, gracias por este reporte. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, buenas noches, gracias. Hasta mañana, Alexis Aveiro. Realmente una situación, como decía el arranque, dejamos de lado la pandemia del COVID para hablar de la pandemia de la inseguridad que nos azota fuertemente a nivel república. Y hasta ahora la policía no ha encontrado la vacuna correcta. Breve pausa, ya volvemos. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, ratificó que la firma TDP, que explota la quiniela, arrastra una multimillonaria deuda con el fisco. En el 2020, la SED, la Subsecretaría de Tributación, realizó una fiscalización a la firma TDP, que explota, decíamos, actualmente el juego de la quiniela. El ente recaudador concluyó que la firma posee una deuda impositiva desde hace 5 años atrás. Ante esta conclusión, la concesionaria de la quiniela accionó ante la Corte Suprema de Justicia recurso que le fue rechazado por la máxima instancia judicial. Es muy claro el tema, o sea, la historia se cuenta sola. ¿Por qué? Porque ellos accionan judicialmente, hacen una acción de inconstitucionalidad para no pagar el impuesto. Entonces, desde el momento que la acción es rechazada por la Corte, evidentemente tienen que pagar y no lo hicieron. Entonces, me parece que es muy lógico que haya una deuda. Si es que la Corte dice que rechaza la acción y ellos no pagaron en su momento. Entonces no hay nada que cuestionar ni discutir en ese momento. O sea, me parece ilógico que ahora digan que no existe deuda cuando se rechaza la acción de parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano jurisdiccional más alto dentro del sistema jurisdiccional. Entonces, realmente no sé quién miente. Y tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Subsecretaría de Estado de Tributación empezó un sumario a la firma TDP para establecer el monto exacto que debe pagar. La empresa que explota la quiniela tenía tiempo hasta julio para por lo menos evitar pagar los intereses. Ahora ya no hay plazo para eso, por lo menos explicaba el viceministro de Tributación. No puedo hablar de eso porque eso sí es ya una información muy precisa que está bajo secreto en las actuaciones. Pero sí un monto muy importante, ¿verdad? Entonces, eso se va solamente una vez que se confirme en el sumario. Solamente que el monto es lo que se va a discutir en el sumario. Pero de que existe una deuda, existe una deuda. O sea, eso no hay nadie que pueda negar, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver, una vez que salga el sumario, ellos tienen la posibilidad de reconsiderar. Ahí nuevamente la administración tributaria con seguridad va a confirmar lo que determinó ya en fiscalización. Y ellos van a tener la posibilidad de poder hacer sus acciones judiciales en caso de que así lo quieran, ¿verdad? Porque pueden recurrir al Tribunal de Cuentas en ese contexto. Pero no hay mucha lógica desde el momento que dicen que no hay ninguna deuda cuando ellos accionaron judicialmente para no pagar. Hasta julio podía haber pagado la empresa sin intereses, pero no lo hizo. Entonces ya no tiene más el derecho ahora de poder exigir la exoneración de intereses. Enfático, categórico el viceministro de Tributación, Óscar Orué, al decir que la firma TDP adeuda al fisco una multimillonaria suma, y hay que recordar que la ley que regula los juegos de azar en Paraguay prohíbe taxativamente concesionar, adjudicar los juegos de azar e incluso no se les permite luego participar de una licitación pública a aquellas empresas que adeudan al fisco. Ahora, con relación al presidente de la CONAXAR, José Antonio Ortiz, quien ayer se salvó del voto de censura, pero nada está definido. El lunes, en mesa directiva, el Senado deberá fijar otra fecha para analizar su censura o no. Pero este tema tiene que definirse antes del 15 de septiembre, porque de lo contrario, José Antonio Ortiz se salvará de la censura de la Cámara de Senadores. Rápidamente vamos al informe COVID y atención con estos números, porque en cuanto a cifra de positivos, estamos viendo la más baja del año 2021. Procesamos 3.006 muestras, 92 positivos. Ustedes recuerdan que las autoridades de salud decían, si tenemos un 5% de positivos de la muestra de un día, tenemos la pandemia controlada. Bueno, 92 es el 3% de la cantidad de muestras. Así que es bastante positivo ver una baja muy importante en cuanto a la cantidad de nuevos casos confirmados de COVID-19. Pero igualmente la cifra de fallecidos sigue siendo preocupante. 22 el día de hoy, y con esto el total llega a 15.685. También sigue bajando la cantidad de personas internadas. 431 actualmente, 133 están en terapia intensiva. Con esto el total es de 458.000 casos. Vamos a la cifra de edad. La franja etaria afectada en este informe, de 20 a 39 años tenemos un caso, de 40 a 59 tenemos 5 y de 60 años y más tenemos 16. Respecto a las zonas de procedencia, vamos a ver que señala San Pedro, Guairaca, Guazú, Itapúa, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y también Asunción. Repetimos, la cifra más baja de nuevos positivos en lo que va del año 2021. 92 casos el día de hoy, y hoy tenemos 22 fallecidos reportados. Tristemente despedimos a Carlitos Vera, uno de los artistas, humoristas más importantes que tuvo la historia de nuestro país. El teatro, la televisión, todos extrañaremos a Carlitos Vera y lo homenajeamos de alguna manera hoy recordando y hablando con su hijo. Ale Pereira nos cuenta más detalles. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias, Mercedes. Muy buenas noches también para los compañeros y los televidentes. Y así como estuviste mencionando, estamos hablando de uno de los humoristas más queridos por todos los paraguayos. Y nosotros llegamos hasta el lugar en donde ya sus familiares, amigos, conocidos lo están velando, le están dando el último adiós, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto también que se merece una familia que estuvo luchando desde hace meses contra las secuelas que lastimosamente
lastimosamente quedó para Carlitos Vera luego del COVID-19. Vamos a conversar brevemente con Emilio Vera, hijo de Carlitos, que fue el que estuvo prácticamente al frente de todas las actividades que se estuvo realizando también para poder solventar los gastos. Me acerco a Emilio y antes que todo, nuestros más sentidos pésames por parte de toda la familia de Canal 9 y C9N. Bueno, tristemente ya estuvimos comentando acerca de todo lo que significa tu padre para el teatro, para el humor paraguayo, y hoy finalmente al mediodía se confirmaba su fallecimiento, Emilio, luego de varios meses de lucha, hay que decir. Muy buenas noches y gracias por tu tiempo. Gracias, Alejandra, muchas gracias también a Carlos, a Mercedes, a Aníbal, que están ahí en el estudio. Realmente hoy podemos decir de que papá ya está descansando en paz después de una larga batalla que él tuvo, ya con secuelas del COVID, porque él ya había vencido al COVID, ya son secuelas los que lo golpearon, lo lastimaron. Pero bueno, hoy ya el señor Carlitos Vera descansa en paz al lado del Señor Todopoderoso, y bueno, estamos en este momento bastante difícil para la familia, pero también con mucha fortaleza, porque papá fue una persona que se caracterizó justamente por eso, ser fuerte, valiente, luchador, aguerrido, y así lo demostró hasta el último día, hoy hasta los últimos minutos que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo hoy en el sanatorio. Y lastimosamente, bueno, hoy perdimos a un gran artista, un gran ser humano y a un gran papá. También, Emilio, que él estuvo bastante bien durante todos estos meses, con algunas pequeñas complicaciones, y que finalmente ayer en horas de la tarde es que ya les comentan a ustedes que se podría hacer una forma, empeoró su situación. Así mismo, Alejandra, realmente papá de hace un mes que venía ya internado, y hace 4 semanas en terapia intensiva. En ese tiempo, en ese lapso, nunca tuvimos ninguna complicación, no tuvimos llamadas de los doctores donde él tenga un cuadro complicado. Al contrario, papá estaba respondiendo bastante bien al tratamiento de la intubación en su momento. Después ya no estuvo más intubado y comenzó con el tratamiento de la traqueotomía, y estaba respondiendo satisfactoriamente. Y bueno, por los designios de Dios, ayer a la tarde recibimos el llamado a la doctora, donde empezó a haber una complicación que realmente fue muy llamativa, y hoy a la mañana también, bueno, él no estaba respondiendo bien, su presión bajó bastante, sus signos vitales, y ya estuvimos cerca de él, ¿verdad?, para más o menos darle una despedida, y a las 11:30 aproximadamente él falleció. ¿Cómo fue también esta ayuda por parte de la gente? Sabemos que estuvieron realizando varias actividades para solventar los gastos, y nos decías también que realmente personas de todos los lugares se comunicaron contigo con pequeñas donaciones inclusive, y que realmente tu padre era muy querido por todos los paraguayos. Así mismo, Alejandra, vos sabes que desde el primer día que comenzamos las actividades de las ventas, porque yo mismo me encargaba de acercarle a la gente que se contactaba conmigo los materiales de papá, o la gente que quería hacer algún tipo de giro o transferencia, sentía mucho el cariño que había de la gente hacia papá, gente que yo no conocía. Te decía, esto yo tengo para darte, y lo recibía con mucho cariño. Gente del Chaco, gente de compañía, gente del exterior. Impresionante la gente que en este tiempo también nos estuvo acompañando con sus oraciones. Yo creo que eso hizo también que papá hoy en día esté descansando en la eternidad. Así mismo. Ahora estás en compañía, por ejemplo, del nieto. ¿Cómo lo van a recordar? Nosotros lo vamos a recordar a papá como un hombre alegre, sencillo, bondadoso, porque hay muchas facetas de repente que mucha gente no conocía de papá. Papá siempre de joven, de siendo artista, él hizo muchas actividades de beneficencia, pero él no era de hablar, él no era de hacer prensa, de hacer ruidos, de ser mediático. Y ese legado nos deja a nosotros de ser personas solidarias, bondadosas. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Estamos muy emocionados. Acá está su nieto, que él es el primer nieto varón que tiene, que se llama Carlos Benjamín.
Yo soy Carlos Emilio y continuamos así los Carlos, ¿verdad? Y le llevamos grandes recuerdos de papá. Lo más lindo que podemos compartir de él es que si hay algo que papá amaba mucho era su familia. Papá amaba la familia, amaba estar con los hermanos, con mi mamá los domingos, el asadito, hablar de fútbol, del trabajo, de cómo estábamos nosotros. Le encantaba, no iba a dejar por nada del mundo ese momento. Era recontra familiero. En eso te resumo todo. Ya que mencionás lo del fútbol, no puedo dejar pasar, ¿verdad? La camiseta de Cerro Porteño que tiene el nieto, que tenés vos, fanático de Cerro también. Sí, Alejandra, porque papá fue el que nos inculcó a nosotros ya de chico. Así yo tenía la edad de mi hijo, 6, 7 años, y ya recuerdo que ella me había llevado a la cancha, me hablaba de Cerro. Compartíamos muchos momentos detrás de Cerro Porteño y papá también siempre fue muy futbolero. Soy yo el que va a extrañar mucho eso, ese compartir de ver con él los partidos, estar cerca de él, opinando, quejándonos, gritando, llorando, pero son momentos que a cada uno se le va a quedar en la mente. Cada uno de nuestros hermanos, de los 3 que somos, tenemos nuestras maneras de compartir con él y que siempre lo vamos a llevar presente de esa forma, Alejandra. Y hablamos también de muchísimos años de trayectoria ya también. Tengo entendido que él empezó a los 29, 30 años con todo esto y de ahí ya no paró. Bueno, de hecho desde pequeño ya imitaba voces y por algo también se lo conoce por eso, ¿verdad? Esa peculiaridad que él tenía. Así mismo, papá a los 14 años, imagínate, teniendo 14 años, ya hacía una presentación artística. Comenzó haciendo también teatro, radio, imitaciones en el colegio, en el barrio, cantaba. Y así se fue dando, ¿verdad? Y creciendo ese talento, ¿verdad? Que él tenía. Yo creo que muchos nos dicen a nosotros, los hermanos, ustedes no salieron parecidos al papá, ¿verdad? Y bueno, si era así no iba a estar acá, ¿verdad? Porque él realmente, como dice él, esto es algo innato. Yo creo que a cambio del impedimento físico que él tenía de la poliomielitis y de los 6 meses de haber nacido, Dios le brindó un don. Porque esto es un don. Porque como dice papá, no hay universidad, no hay escuela para contar chistes o para hacerle reír a la gente. No hay, es un don. Y yo creo que Dios a cambio le dio eso y llevó mucha sonrisa al pueblo, a gente que estaba pasando mal momentos. ¿Cuántas veces yo le vi a papá cuando mi hermana falleció en el 2012? Acaba de fallecer mi hermana y papá se subía en el escenario y nadie se da cuenta que acaba de fallecer su hija. Yo no sé de dónde él sacaba fuerza. Y él hacía reír a la gente y él estaba llorando por dentro. Pero bueno, son cosas que en su momento pasamos, hoy estamos superando y yo quiero también aprovechar este momento para agradecerle a todos los medios de prensa, radial, escrita y televisión que estuvo siempre apoyándonos desde el primer momento. Nos acompañó hasta ahora que están acá también ustedes y todo el pueblo paraguayo. A ese en especial es que yo agradecer porque nunca le abandonó a papá. Siempre estuvo, ese es el común del paraguayo, el que camina en la calle, el taxista, el colectivero. Ese siempre estuvo, ese es el que te llama, millones de llamadas, de mensajes de gente que no conozco y que te brindaba su apoyo y estaba en permanente oración. Muchísimas gracias, Emilio, por compartir esto con nosotros. Gracias a ustedes, muchas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, Mercedes, realmente palabras súper emotivas por parte de Emilio Vera, el hijo de Carlitos. Realmente, así como él decía, hablamos de un humorista muy querido, una persona muy querido por todos los paraguayos y que realmente va a vivir por siempre en nuestros corazones. Es así, Ale, muy sensibles, aquí lágrimas de por medio, inclusive recordamos algunas anécdotas, estábamos hablando con Carlos Troche, después él inclusive va a hacer mayores comentarios al respecto. También vimos tanto a Emilio como a su nieto Carlitos con la camiseta de Cerro Porteño, un club que tanto amaba a Carlitos Vera, que era su verdadera pasión, también su fuente de inspiración, porque muchas veces muchos de los chistes salían justamente allí, si no es del plantel, del club o de su actuación, ¿verdad? Así que a este gran cerrista, salud hasta el cielo, Carlitos Vera. Gracias a su familia, a Emilio, a su nieto y a todos por recibirnos en una noche que sabemos que es muy sensible, pero es nuestra manera de homenajearlo también. Gracias, Ale. Gracias, Mercedes. Hasta luego.
Y seguimos hablando de Carlitos Vera porque de hecho tenemos mucho que contar. Años y años en donde se emitieron programas diversos con él como protagonista. Y vamos a recorrer un poco también de su historia, ¿no es así, Carlos? Sí, exactamente. Como anécdota, y esto rápidamente les comento, porque los propios compañeros lo recuerdan, ya algunos fuera de la institución del canal, que Carlitos Vera debuta como artista en la pantalla del SNT allá a finales de los 60, en aquel edificio, otrora sede del estudio Canal 9, del edificio de IPS sobre Constitución y Herrera. ¿Quién lo descubre como artista para la televisión? Aquel famoso conductor, actor paraguayo que triunfó en la Argentina, Jacinto Herrera. Y desde ahí un trabajo exquisito como humorista ante las pantallas del 9 Carlitos Vera, que hoy a los 72 años nos dejó. Carlitos Vera, el hombre de las mil voces. Fuerte el aplauso para el señor Carlitos Vera. Cuando tenía 13 años empezó a imitar a sus vecinos. Su primer escenario fue en 1962 en una cena show de la parroquia Las Mercedes de Barrio Jara, imitando a Monseñor Demetrio Aquino. Ese niño soñaba con ser un gran humorista, pero jamás pensó llegar al corazón de cada paraguayo. Más tarde se convertiría en el hombre de las mil voces, el humorista más querido del país. Para luego embocarlo y enviarlo fuera, salía el arquero en una esquina para convertirse en un gol. Y Paraguayito es más tranquilo, medio... Bueno, para la tranquilidad de mi pariente que me estaban escuchando, le chulé a 2, 3, encontré un y metí ahí. Carlitos Vera desarrolló más de 55 años de carrera artística, imitando las voces más reconocidas de la sociedad, como la de Julio del Puerto, Papa Juan Pablo II, Julio César Romero, Juan Carlos Galaverna, Luis Alberto del Paraná, entre otros. Y hablando de borracho, va llegando el borracho a la comisaría. Buenas noches, comisario. Buenas noches, señor, ¿qué desea? Esa foto que está por la pared, ¿quiénes son? Esos son los bandidos los que salieron fuera de la ley. Y esos están presos. No, todavía no le agarramos. ¿Por qué no le agarramos cuando le sacaron las fotos ahí? Nació el 2 de noviembre de 1948 en Asunción y fue a los 29 años cuando se casó con el amor de su vida, Clara Jiménez, con quien tuvo 4 hijos, Carlos Emilio, Gustavo, Luis y Sandra Paola. El artista había dado positivo al coronavirus a mediados de julio, junto con su esposa. La mujer pudo superar el virus, pero Vera quedó con secuelas. Además, el humorista también padecía de Parkinson y, sumado a todo ello, la dificultad que tenía en una de sus piernas para caminar debido a una parálisis infantil. Listo, nos vemos, dale, ok, bye bye, chao, chao, ya fue chao, bella, tranquilo, boludo. El hombre brillante, alegre, alma de las fiestas, el que nos hacía reír con sus ocurrencias y que por sobre todo tenía un don de gente, nos dejó, pero queda un gran legado a nivel artístico y humorístico. Te querremos por siempre, hombre de las mil voces. El Juzgado Penal de Garantías ordenó la prisión preventiva de la mujer que asesinó a puñaladas a su esposo. En un principio, ella dio la versión y de hecho que la Fiscalía creyó que actuó en defensa propia. Sin embargo, luego de la diligencia de la reconstrucción de los hechos, digo bien, la historia de interpretación cambió bastante. Blanca Nieve Ortigosa, de 49 años, la mujer que asesinó a su marido tras una pelea el pasado 18 de agosto, fue detenida nuevamente. Recordemos que la misma había sido puesta en libertad por disposición de la fiscal Elena Fiore, al considerar que podría haberse tratado de una reacción en legítima defensa.
Sin embargo, tras la realización de la reconstrucción del hecho ordenada por la jueza Elsa Idoyaga, se pudo determinar que la mujer no actuó en defensa propia. El Ministerio Público tiene la potestad, ¿verdad? Tiene 24 horas para ordenar la detención o tener a una persona detenida, y si vence el plazo, ellos tienen la potestad de liberar o poner a disposición del juez penal de garantía, que en este caso no se dio y se ordenó la libertad de la misma. Con esta reconstrucción, doctora, ¿se pudo llegar a la conclusión al menos de que no se trató de una reacción en legítima defensa? Yo estuve presente en la reconstrucción de los hechos, estuvieron los peritos de criminalística, los peritos del Ministerio Público, los policiales que intervinieron en la presente causa, y para esta magistratura personalmente no existe legítima defensa, porque con las preguntas que se le ha hecho a ella explicando lo que ha sucedido en ese momento, la persona fallecida tuvo por detrás la puñalada. Y la legítima defensa, según lo que establece nuestro código, no puede ser por la espalda, ¿verdad? Por eso existe indicio suficiente para que el Ministerio Público presente la imputación requerida. Ella manifiesta que estaban tomando. Ellos tomaron cerveza, después tomaron 3 leones. Ella, según el informe que consta ahora en el expediente que está en mi poder, el alcotés le salió a ella 1.14, es muy alto el alcotés. Ella manifiesta que hubo una pelea, un forcejeo entre ellos, y mediante esa pelea el cuchillo utilizado, porque hubo 2 cuchillos que se utilizó. Había un cuchillo de cocina, el Tramontina que conocemos, el chiquitito, y el cuchillo de cocina, el que de 18 centímetros, y con eso fue el que el señor recibió la estocada en la espalda. ¿Pero ese cuchillo chico supuestamente sería el hombre que utilizó en contra de ella o no? Supuestamente, pero la cuestión es que se tiene que hacer varios análisis, todo lo que hay, si corresponde o no o a eso tiene que hacer criminalística en el plazo de 15 días. Finalmente, la mujer fue imputada por homicidio doloso. Si bien la Fiscalía solicitó su arresto domiciliario, el juzgado ordenó su prisión preventiva. Vamos con otra información. Los pescadores están sumamente preocupados por la insistencia desde la Cámara de Senadores de adelantar la veda. Aseveran que la medida sería adoptada sin tener en cuenta sus consideraciones. Luego de esta reunión realizada en Asunción, pescadores de diferentes puntos del país reclamaron que la intención de imponer una veda pesquera desde septiembre está siendo llevada a tambor batiente sin tenerlos en cuenta. Advirtieron que realizarán manifestaciones y hasta cerrarán el río para ser escuchados. Todo tiene su ciclo. Alguna especie va a desovar en noviembre. ¿Y por qué se va a adelantar la veda? No hay ninguna razón para eso. El Ministerio de Ambiente envió su conclusión, su informe a la Cámara de Senadores. Seguramente ni lo leyeron. Por eso nadie se acordó de eso. Solamente ellos aprobaron nomás ya. Y eso nosotros estamos en desacuerdo, que se adelante la veda y hacer otra veda en el momento que ellos van a desovar. Eso no tiene ninguna razón. Y además que el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Desarrollo, dice claramente que no hay presupuesto para asistir a los pescadores durante 6 meses. Ellos saben eso, no sé por qué razón se tiene que encaprichar para sacar esta ley. ¿Es un problema natural y social entonces el tema de si se adelanta? Claro que sí, va a tener dos problemas principales. La cuestión biológica, que el pescado tiene que desovar en su momento, cuando culmine su ciclo, y la cuestión social, que es asistir a los pescadores. Y nosotros estamos conscientes que el Estado está para 50 días nomás. Entonces, más de eso no va a poder ser. Y entonces lo que va a acarrear esto es la clandestinidad. La gente se va a ir a pescar furtivamente y más depredación va a haber. Eso no se hizo con los verdaderos pescadores, con los pescadores comerciales, se hizo con los pescadores deportivos. Y eso sabemos lo que está en nuestras contras, ¿verdad? Porque ellos se van a divertir, nosotros no es por el vivimos de esto. Y para nosotros creo que no está bien, porque si el gobierno no se decía, nosotros estamos acá 65 socios, de los 65 cobramos solamente 20. Y a ellos nomás les va a pagar, y el resto se va a quedar colgado. Dicen que si se trae a septiembre
se va a pagar subsidio, pero para diciembre no va a haber otro subsidio. Y eso, imagínate con esta crisis, luego que estamos, doble crisis, no hay pescado, bajante del río. El disgusto se instaló en el gremio y hay que tener en cuenta que lo aprobado en Cámara Alta no es vinculante, sino más bien un pedido a que Mario Abdo Benítez tome la decisión. Respecto al proyecto para restringir la pesca de surubí y dorado, todavía no tuvo el tratamiento ante el Pleno del Senado. Bueno, mucha atención con esto porque vamos a hablar del tema de los niños que todavía están en las calles, en los semáforos, expuestos al peligro y también sometidos a una situación, hay que decirlo, muy injusta por parte de instituciones, autoridades y también de sus propios padres. Esta semana el Ministerio de la Niñez presentó los resultados de la tarea de abordaje que están haciendo ellos ante los pedidos de respuesta. Y atención con los números que les vamos a contar, porque si bien son mucho más bajos en comparación al año 2020, igualmente se habla de una situación bastante preocupante. Vamos a ver la primera placa que habla del sistema de respuesta inmediata y sus principales resultados. Señala esto que se detectó a esta cantidad de niños, 1.326 niños y niñas rescatados, ¿no? De estos, la mayoría de ellos tiene hasta 8 años, 57% de ellos tiene hasta 8 años. Son niños pequeños de la primera infancia que están ahí expuestos en las calles, en los semáforos. 26% tienen hasta 12 años y el resto corresponde a adolescentes. Tenemos más datos en la siguiente placa que habla también de esto, lugares de procedencia. Al momento de ser encontrados ahí en los semáforos, principalmente en la capital, ¿de dónde son ellos finalmente? 83% corresponde al departamento central, 12% a Asunción y 5% a otras zonas. Y la pregunta que surge es, ¿qué estaban haciendo ahí en las calles en ese momento? Señala este recuento las siguientes razones: venta ambulante, limpiavidrios, estaban pidiendo dinero, estaban dedicándose a reciclaje también y por último, incluso fue identificado el consumo de drogas. Una situación sumamente preocupante teniendo en cuenta que el 57% de los niños tiene menos de 8 años y están siendo sometidos a esto en las calles hoy en día. Vamos a ver la siguiente placa para contarles también qué dice la ley con respecto al abordaje, quién debe intervenir finalmente, porque hoy se daba a conocer también la postura de la ministra de la Niñez y decía, finalmente las CODENIS, cada municipalidad es la que debe hacer la intervención de contactar con los padres y sobre todo de prevenir la exposición de estos niños ahí en las calles. Dice el artículo 12, el inciso 10 de la ley 3966/10, la orgánica municipal referente a la planificación, elaboración y ejecución de los proyectos municipales de desarrollo humano, social y de atención a sectores vulnerables. Y aquí hablamos de los niños. Además del tema presentado por el Ministerio de la Niñez, también nos comunicamos con algunos expertos que hablan de que la respuesta que da el Ministerio no es suficiente. También se debe abordar el tema en un entorno mucho más complejo y abarcante. ¿Y esto qué quiere decir? Que no basta con sacar a los niños de las calles y llevarlos junto a sus padres. Se debe fortalecer todo un sistema para prevenir que ellos estén ahí en ese momento. Y aquí hablamos de identificar a los focos, dónde están principalmente ellos concentrados, tener apertura de centros comunitarios que asistan a las familias, también dar empleo a los padres, porque si los padres tienen empleo, no van a obligar a sus hijos o no van a dejar que sus hijos estén ahí en los semáforos. También se pide la reapertura de los centros abrazo que fueron, cerrados por la pandemia, el trabajo en conjunto con los ministerios del Trabajo, de la Juventud, de Salud y Educación, porque solamente el ministerio, que también se debe descentralizar y reagrupar sus funciones, dice este experto, no puede encargarse de esta gran cantidad de niños que todavía están en las calles. La respuesta que se da es una respuesta demasiado focalizada desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que está bien, pero que no es suficiente, porque ahí vos sabés que los gobiernos locales tienen un papel fundamental a partir del 2001, cuando el Código de la Niñez y la Adolescencia le da la corresponsabilidad en el cuidado y la protección de los niños y las niñas a los municipios y a las gobernaciones. Entonces tenemos municipios que no
tienen sus codenis conformadas, y si tienen codenis abiertas funcionan de 7 a 1 de lunes a viernes, y la vida de los niños y las niñas no se da solamente en ese horario, o sea, se da las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y ahí también es importante pensar en este contexto que venimos como país de cara a las elecciones, y preguntarle también a los candidatos a intendentes y a concejales municipales cuánto van a invertir en los niños y las niñas. Y estoy diciendo invertir y no gastar, porque si no invertimos hoy en la prevención de la violencia y en el cuidado de estos niños y estas niñas, los costos de la atención y de la protección después son mucho más grandes. Efectivamente, llegan los tiempos de elecciones y hay que preguntar a nuestros candidatos cuánto van a invertir para fortalecer las llamadas codenis, una sección municipal muy importante para hacer este abordaje y evitar que finalmente los niños estén en las calles. Finalmente, hacía esta reflexión Aníbal Cabrera de la CEDIA: 11 millones de dólares es el presupuesto del Ministerio de la Niñez para el 35% de la población paraguaya, los niños y adolescentes. Con esto se habla de que solo se puede invertir 78 guaraníes por día en toda la población a la que va dirigida este ministerio. Vamos a hablar ahora de este hombre que finalmente fue detenido porque una mujer lo acusó por supuesto abuso sexual. Él sería un médico naturalista que cuando se le preguntó sobre el hecho negó absolutamente todo. El pasado martes en horas de la mañana, Marco Antonio Pérez, de nacionalidad peruana, llegó a una vivienda ubicada en uno de los tantos barrios de la ciudad de Concepción con el supuesto fin de orar por la salud de una joven de quien presuntamente terminó abusando. La denuncia fue realizada por la propia víctima. Porque el de perfume ya puedo aprender la cosa la va ahí por no ver la recién adelante o invariar el día se gustaba no eso la que no se gusta hija se ve la cuaña de abrir cuata que año se cuay la ya sé papi se sirve da pe la cabeza por las hermanas mías y curi la cape a ver la gupe has hermana mía de confiamos hey naña ando colonia bo no ese va y colo y cuasu buicuera hey La mujer aseguró que el extranjero fue a su casa en varias ocasiones para orar tanto por su hermana como por su madre, pero que de ellas no llegó a abusar. En su defensa, una vez ya detenido, Pérez negó todas las acusaciones en su contra y aseguró ser solo un vendedor de hierbas medicinales. Yo niego, ¿por qué? Porque no sé quién es la persona que me dice que yo supuestamente abusé de ella. O sea, que primeramente quiere ver la cara de esta persona para hacer... No necesariamente ver la cara, mi amigo. Lo importante de todo esto, yo veo que no tengo cargo en mi conciencia, porque si no, yo no sé de qué parte viene, o de qué índole viene, o por qué me denuncian. Yo no me desempeño como médico naturista porque no tengo consultorio ni un lugar como otros o parapsicólogos que hacen, o no tengo. Yo simplemente visito a las personas de casa en casa. El caso ahora ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. Bueno, surgen novedades en torno a este macabro hallazgo que reportábamos en vivo en la zona de Pané. Bueno, el hombre apareció baleado. La policía accedió a imágenes tomadas por la propia víctima con su teléfono celular minutos antes de ser asesinado. La primera sospecha gira en torno a cuestiones de drogas.
Investigadores de la policía accedieron a fotografías y videos enviados por Edgar Cardoso Salgueiro a su familia, posiblemente minutos antes de su asesinato. En la imagen se ve lo que sería el automóvil del presunto homicida, quien pasó a buscarlo en esa fecha en la que se lo dio por desaparecido, mientras que el video fue grabado ya desde adentro del automóvil en desplazamiento. Según informaciones, el hombre incluso se habría despedido de su familia. La fotografía del vehículo, él le envía a un pariente ese día que él abordó el vehículo. Los datos era que, los primeros datos era que él se subió en un automóvil Toyota tipo Ractis, color gris. Coincide, ese es los datos que nosotros recibimos en el lugar del hecho, o sea, hablando con los familiares, no en el lugar del hecho, hablando con los familiares. El familiar nos menciona de que él sale de la casa y se sube en un Toyota Ractis color gris. Después, el otro dato que recibimos era de que él en las 18:45 más o menos de la tarde, el día que él se subió a ese vehículo, pues más o menos a la tarde se subió a las 16 horas, 17 horas, pero las 18:45 él aborda, él tira la foto de ese Ractis, coincide con lo que dijo la persona que recibió el mensaje. Aparte, un video que calculamos que grabó él dentro del vehículo y después los mensajes, que medio que se despedía de la persona a quien le envió. Edgar fue encontrado muerto con herida de bala a la altura de la cabeza, en un predio baldío del barrio San Miguel de Upané. Los elementos de sospechas hablan de un posible ajuste de cuentas por drogas y no se descarta que el crimen esté ligado una vez más al conocido clan Rotela. ¿Qué tal, señora, señor? ¿Cómo les va en este día tan especial donde homenajeamos uno de los ritmos más hermosos de la música? Vamos a hablar de economía, ¿les parece? Pero vamos a hablar de un paraguayo o una paraguaya que penosamente no tiene la cultura del ahorro. Hay un estudio que justamente demuestra que solamente el 14% de toda nuestra población, evidentemente, la mayor cantidad de esta cifra la componen las personas adultas, solo el 14% es la que puede ahorrar de forma fija. Esto es el resultado de un estudio que ha realizado Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Tenemos la placa, la primera de ellas, que nos va a mostrar esta cruda realidad, porque siempre cuando uno recibe el salario, lo ideal es ahorrar primeramente y luego ir gastando, ¿no?, conforme uno vaya recibiendo, pero aquí se da totalmente la antítesis. ¿Qué es lo que dice el informe? Solo el 14% de las personas cuentan con una caja de ahorro, cuenta corriente u otro sistema de ahorro formal. Atención a este 19% que ha respondido a la encuesta y dice, el 19% reportó haber ahorrado en alcancías, el viejo sistema todavía, o bajo el colchón. Sí, la gente sigue ahorrando bajo el colchón, esto por una medida de seguridad también, evidentemente, o en algún otro sitio de la casa. El ahorro formal se observa en menor proporción, como era de esperarse, en las áreas rurales. Así es que, reitero, preocupante, solo el 14% de las personas hoy en día en nuestro país llegan a tener una cuenta oficial de ahorro. Tenemos otra placa hablando del mismo tema y nos hacemos la pregunta, ¿por qué las personas no activan una cuenta en una entidad financiera formal? Fue también parte de la encuesta realizada. Hay 3 razones principales. La primera, por la falta de dinero, que es lo más lógico, ha respondido el 68% de los encuestados. Otro punto a tener en cuenta, por el costo del servicio que ofrecen hoy el sistema legal de financieras, bancos y demás, apuntó el 55%. Y porque no lo consideran necesario, esto es lo más grave de todo, ¿no? ¿Cómo no considerar necesario una posibilidad de ahorro? Es la pregunta que nos hacemos. El 43% entonces dijo que no hace falta ahorrar, que no considera necesario y que va a
gastar la plata que le llega en la mano. Así es que importante, preocupante también esto un poco para tratar de generar la cultura del ahorro, evidentemente toda vez que el bolsillo nos dé por sobre todas las cosas. Vamos a hablar ahora de un informe también de la Senatur que apunta a un importante ingreso de turistas, luego también del levantamiento de la cuarentena estricta. De esta forma, de abril a julio se ha dado un repunte del 65%, según han comentado. Esto evidentemente va a ser de vuelta algo muy positivo para la economía, ya que se va a mover el sector hotelero, de servicios, transporte también, evidentemente todo lo que tiene que ver con las posadas, alojamientos que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro territorio. Vamos a poner al aire la placa, ¿les parece? De abril a julio se ha registrado un repunte del 65% en rubro de ingreso de turistas. 4.600 turistas han ingresado en nuestro país solamente en el mes de julio. El 42.7% vinieron del Brasil, 16.4% de Argentina, 8.8% de Alemania, 7.2% de Estados Unidos y el 7% de España. También han ingresado a nuestro país desde Bolivia, Uruguay, Colombia, Venezuela y Perú. El incremento, según este informe, se debe a la vacunación global anti-COVID-19. Muy importante realmente esto para el sector económico de nuestro país. Y vamos a cerrar el bloque de economía hablando de algo que nos preocupa a todos y que nos duele evidentemente. Una de las tantas consecuencias de la sequía en esta ocasión afecta al sector yerbatero, que siempre tiene repunte en cuanto al consumo local y en el consumo también en exportaciones, pero ahora va a sufrir una consecuencia. ¿Qué nos dice nuestra gráfica? Que el sector yerbatero va a bajar de producción anual, que era por lo bajo de 50.000 toneladas año. Ahora la merma en producción sería de entre el 10 al 15%, según este informe de la Comisión Directiva del Centro Yerbatero Paraguayo. A ver, de enero a julio del 2021, para que tengan una idea, hubo una exportación de hierba que generó 8.9 millones de dólares. De enero a julio del 2021 se vendieron en total 6.020 toneladas de yerba mate. La cifra récord, para tener una referencia de ingreso principalmente, fue en el año 2020, donde a lo largo de todo ese año se generó esa cantidad, 26.2 millones de dólares. Y a hoy estamos realmente lejos de esas cifras, por eso la preocupación. ¿Dónde va principalmente la hierba nacional? A países del Mercosur, Israel, República Checa, España, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Líbano, Alemania, Ucrania, Suiza, México, Japón, Ecuador, Italia, entre otros. Hay también nuevos mercados para conquistar, según la Comisión Directiva del Centro Yerbatero Paraguayo, pero esto se va a ver con el paso del tiempo. Importante la caída de agua desde todo punto de vista, así es que vamos a ver cómo se recupera tanto este y otros sectores que fueron principalmente afectados. Muchísimas gracias por la compañía de la semana. Mercedes, vamos contigo, ¿sí? Es así, para hablar de nuestra música, la tan linda melodía que compartimos. Estamos hablando de la guarania. Hoy en su día le rendimos un homenaje. Emi Báez hizo un hermoso informe en nuestro dulce idioma guaraní. José Asunción, Baico Sinala ya graba la llama. Baico ahí sangre, Baico muy grabada. Esta la ya te ve que tú ya grabado bien Baico. La 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 Ko árabe ya no mando a Pumbasu Ara, Día de la Guarania. Ya no mando a Boejara José Asunción Flores Araneño y 1904 pe. Amo barrio Ricardo Brugada La Chacarita pe. Tarusupo iba que banda musical de la Policía Nacional pe, Hakatu 1925 pe, o moñepunuco género musical. Maera para iguase, Flores tapieteo y potaba cueco pura hei, oñanduca peñanderetare miandu. Flores he ibara, guarania shretaguaba, oye jaiba jeseja chupenguara. Hembia poñe puruja eva cueje hui, cuan hay tepebe, oñembopuba o pagotu, homba guaraba ñanderetaguacuera pe.
Ortiz Guerrero en Divoyapo, Ecuejicuay, India, Cerro Corá, Japanambireta, y Pujeracuá, Bajambariteva, Jaujacuba, Mitajacacua. India, bella mezcla de diosa y blanca. José Asunción Flores Omanova, Argentina, pe 1972, pe Ojasabo Ñanderetari Miazape, Oiwi mi compositor Cougape, Ari Jeracuaja y Catupuribeba Putepe, Jamomba Iguazure Ñandereta Paraguay Purajei, Jaume Eres Chupe Ñandereta y Guaraní Ñañandú. Quiere escuchar mi historia, Señor, soy de la Chacarita, con permiso del Camalotal, con adobe alcé mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía, ni el pincel del más bueno y más noble pintor pinto cosa más linda. Entre el año pasado y este año atravesamos situaciones difíciles. La economía estuvo durísima y uno tiene que reinventarse. Ante la posibilidad de trabajo, cualquier caldito alimenta. Por eso muchos reinventaron de una manera bastante creativa. Rubros que ya existen en otros países empezaron también a funcionar en el nuestro, como por ejemplo el paseador de perros. Una actividad laboral poco conocida, pero desde hace un buen tiempo en auge, es la de pasear perros. Hace 3 años que Jesús Duarte emprende en este oficio, luego de trabajar en una veterinaria. Hoy tiene unos 140 perros a su cargo. Los beneficios en cuanto a la salud del perro son varios. Ayuda a controlar el peso, mejora la socialización, combate la soledad y el estrés y les permite tener una mejor salud en general. Depende mucho del perro. Él, por ejemplo, aguanta 45 minutos a 1 hora. Depende mucho en la etapa que esté también el perro. Ya etapa de cachorro que aguantan muchísimo tiempo. Entonces lo recomendable es 1 hora. Yo trabajé siempre en veterinarias. A lo básico sé cómo educar, o sea, cómo tratar a los perros, qué hacer cuando el perro está teniendo algún problema, todo eso sé. Entonces empecé con 2 clientes. Al principio fue una batalla, realmente fue una batalla. Y al tiempo fui creciendo. Pasear perros requiere de mucha responsabilidad, capacitación y entrenamiento. Lastimosamente, la falta de espacios públicos y áreas verdes en las ciudades es una limitante. Nosotros somos paseadores certificados, ya tenemos todos los conocimientos básicos de cómo manejar, cómo educar a los perros en los paseos, cómo tratarlos, todo eso. No es solamente sacar a pasear, sino que hay que tener también cierto conocimiento. Conocimiento básico, claro, de cómo llevar a un perro, socializar, que es lo que el dueño siempre quiere. Y nada, por sobre todo el respeto y el buen trato que todo animal se merece. Aparte de pasear perros, Jesús realiza entrenamientos incluso dentro de la casa para que las mascotas puedan socializar y tener un buen comportamiento. Por otra parte, conforma un grupo de rescate de animales en estado de abandono. Él se llama Lennon, es un border collie. Él aproximadamente tiene 9 meses. 9 meses, está aprendiendo a caminar. Hace 2 meses él sale con nosotros. Está aprendiendo y su compañero de paseo es Dino. Dino hace 2 años que ya está con nosotros. Todos los días sale. ¿Pitbulls pasean también? Paseamos también pitbull, así mismo. ¿Pero solos o acompañados? Depende mucho en qué etapa, como le dije, depende mucho de la etapa que esté el cachorro, el perro más que nada.
Si ya tiene un carácter definido, le sacamos por separado. Si es un cachorro, le sacamos y le enseñamos ya desde chiquito a socializar. Porque todo no está siempre en la raza, sino en la educación que le damos y la responsabilidad con la que tenemos al perro. Yo estoy en Instagram como Paseador Jesús, ahí me pueden contactar o si bien me pueden llamar o mensajear al 0992-656867. Con su labor, Jesús insta a dueños de perros y gatos a una tenencia más responsable y la importancia de brindarles los cuidados y la atención como cualquier otro miembro dentro del hogar. Este año 2021 hemos comenzado a trabajar fuertemente con el monitoreo de nuestra fauna en la zona norte del oriente de nuestro país. Apostar a infraestructuras para filmaciones como las cámaras trampa es una necesidad imperiosa para poder visualizar y cuantificar la densidad poblacional tanto de mamíferos, aves y algunas veces reptiles. En este capítulo de SNT al Natural, les iremos mostrando los primeros resultados que hemos obtenido luego de conocer nuestro nuevo terreno de acción, que es el establecimiento ganadero Arrecife. La aceptación de este establecimiento ganadero del conflicto del ganado con los grandes felinos da una oportunidad a que estos hermosos ejemplares no se vayan extinguiendo territorialmente de nuestra región oriental. En esta imagen podemos ver a un gran jaguar que ha matado 2 terneros del mismo corral del Retiro Lolito. Y hemos podido captar esta hermosa toma en donde el gran yaguareté ha regresado por los despojos de sus víctimas en la noche siguiente. Comenzando por la cúspide de la cadena alimenticia, hemos conseguido imágenes importantísimas de los últimos ejemplares de yaguareté o jaguar que habitan las serranías de San Luis, el Cerro Paiva, el Cerro Guaycuruí y el Cerro Buenavista. Todas estas cadenas de cerros y serranías se encuentran pobladas por una interesante variedad de mamíferos, aves y reptiles, lo que hacen posible la subsistencia de los grandes predadores como son el yaguareté, el puma, el ocelote y gran cantidad de otros mamíferos, como los zorros, el aguaraguazú o lobo de crin y el yaguarundí. También el eirá bárbara es otro de los predadores de menor tamaño y que su población se encuentra muy estable. Entre los mamíferos grandes, la población de tapires omboreví se encuentra en un estado increíblemente muy bueno. Y hemos podido registrar gran cantidad de esta hermosa especie, que es el mamífero más grande de Sudamérica. También el guasupuitá es un cérvido que ha accionado en varias oportunidades nuestra cámara trampa. Este cérvido, que vive en otras zonas de nuestra región oriental, se encuentra prácticamente extinto territorialmente. Igualmente, pecaríes o teitatú y el pecarí labiado han activado continuamente nuestras cámaras trampa, ubicadas estratégicamente. Cuatro roedores importantes en la cadena trófica alimentaria también se encuentran. El conejo de monte o tapití común es una especie que es base alimenticia de pequeños predadores como los zorros y gatos monteses, el gato onza y el tirica.
Luego, Acutisa Yu, que es un roedor que se alimenta de semillas de carácter duro y con sus potentes dientes rompen carozos de semillas muy duras. También su base alimenticia son los frutos silvestres. La siguiente especie, un poco mayor en tamaño, es el Acutipac. Esta especie es netamente de hábitos nocturnos y muy presionada por la caza furtiva debido a la exquisitez de su carne. Y la más grande de todas las especies de roedores del mundo, el carpincho, que en la estancia Arrecife su población se encuentra fijamente estable. Esta especie de mamífero de hábitos muy acuáticos se alimenta exclusivamente de vegetales y también constituye una base alimenticia de los pumas y yaguareté. Nuestro patrimonio natural debe ser conservado al precio que fuere, haciendo las producciones agropecuarias de una manera no tan extensiva y con manejos más amigables con la conservación de la naturaleza. Nuestra producción ha podido comprobar con acompañantes extranjeros de muchísimas nacionalidades todo el rico potencial que representa la gran diversidad de nuestras especies silvestres y dándoles un buen uso podría representar importantes divisas económicas y a la vez constituirse en importantes herramientas de conservación de los hábitats naturales de nuestro hermoso Paraguay. Con estas hermosas imágenes nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural.